Porque lamentablemente tengo que decir que hay muchos que se llaman cristianos que no saben lo que es vivir por fe. Tienen miedo a vivir por fe. Oyen testimonios, oyen de personas, de ministerios, de pastores, de siervos de Dios que viven o han vivido por fe, pero hay como algo que les impide a dar ese paso y a fiarse de Dios. Si ustedes supieran, hermanos, las preguntas y las cosas que me preguntaba mi padre cuando yo le dije que quería servir al Señor, cuando Él fue el que me llevó a la iglesia, cuando Él fue primero que yo a la iglesia, y Él me preguntaba cuando le dije que quería servir al Señor, ¿de qué vas a vivir? Dime, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué te crees que se puede vivir por fe? ¿Qué te crees que se puede vivir predicando el Evangelio? En aquel tiempo yo me convertí en una iglesia muy pequeña, no más de 40 personas. Había 3 jóvenes en la iglesia, uno de ellos era yo. Los cultos de jóvenes eran muy interesantes. 3 jóvenes, increíble. Cuando faltaba uno, imagínate tú, ¿no? Un culto de 2 jóvenes. Había una chica muy flaquita y la otra era muy gordita. Y yo estaba en medio de las dos. Esos eran los cultos de jóvenes. Nunca asistí a un campamento de jóvenes, nunca asistí a un retiro de jóvenes, porque ¿qué campamento íbamos a hacer? 3 jóvenes, imagínate tú, ¿verdad? Y mi padre siempre tenía esa preocupación. Después ya se dio cuenta de que no tenía por qué tener temor, pero siempre me decía, ¿no sería mejor que primeramente sacaras una carrera, que tuvieras una profesión, unos estudios, y después te dedicaras a servir al Señor, no sea que te falle las cosas del Señor, y entonces siempre tendrás algo a lo que agarrarte? Y yo siempre le decía, y le digo a todos hoy en día lo mismo: a ti te puede fallar tu trabajo, a ti te puede faltar el trabajo, a mí nunca me va a faltar el trabajo. A ti te pueden echar de un trabajo, a mí nunca el Señor me va a echar de su obra, de su ministerio, porque la Biblia dice que el llamado es irrevocable, y cuando Dios llama, Dios suple y cubre necesidades. Aleluya. Lo que pasa es que hemos inventado un sistema de vida, los cristianos, que hemos añadido a nuestras vidas al Señor, y hemos pensado que, bueno, tengo trabajo, tengo carrera, tengo coche, tengo, y además también tengo a Dios. Y no es así como el Señor quiere que vivamos. Por eso la iglesia actual tiene muchas cosas, más que cualquier otra generación de creyentes. Tenemos emisoras de radio, emisoras de televisión, hablando de todo esto. Mañana va a ser un día histórico en este país, créame. No lo hemos buscado, no lo hemos pedido nosotros, pero Dios ha utilizado, hermanos, para que mañana por primera vez 18 emisoras de radio emitan en directo el culto que mañana vamos a hacer en todas las frecuencias de radio de este país. Eso es algo histórico, hermanos, créanme. Así que mañana, cuando una persona ponga la radio, en cualquier frecuencia a la que vaya, va a escuchar la predicación de la palabra de Dios, en las 18 emisoras que van a estar emitiendo en tiempo real. Es algo realmente increíble. Después, a ver si podemos dar la lista de las emisoras, y tal vez incluso alguna de televisión, que por primera vez se han puesto todas de acuerdo, y no hemos sido nosotros a ellos. Ellos han pedido que les permitamos distribuir la palabra de Dios. Algo increíble. ¿Saben a qué me recuerda esto? Cuando el rey de España da el mensaje de fin de año, y en todas las emisoras de radio y de televisión del país, cambies a una o cambies a otra, al único que pueden ver y escuchar es al rey. Esto me recuerda que mañana solamente van a escuchar también al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya, qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Qué maravilla. Estamos viviendo tiempos realmente históricos. Y entonces, cuando una persona quiere servir al Señor, lo primero que tienes que tener bien claro que el Señor que llama es el Dios que respalda y es el Señor que bendice. Hoy en día, cuando alguien quiere, por ejemplo, ir a una universidad o a una escuela bíblica,
pues uno tiene una lista, ¿no? De decir, bueno, en esta me ofrecen estos servicios, en esta está estos maestros, esta me cuesta tanto dinero, y esta es más barata, esta es más económica, esta me queda más cerca de mi casa, la otra me queda más lejos. Pero en los tiempos bíblicos, ¿cómo hacía una persona que quería prepararse y estudiar la palabra de Dios? Iba viajando por todo el país diciendo, ¿cuánto me cobran aquí? Ustedes me van a cobrar mucho, me van a cobrar poco, porque tengo aquí una lista de precios. No se trabajaba así, no se movía la gente así. Era el maestro el que llamaba a los discípulos, y no los discípulos o los alumnos los que buscaban a su respectivo maestro. Y cuando un rabino te llamaba, amigo, ya podías estar tranquilo. Todos tus gastos, todas tus necesidades económicas o de la índole que fueran, el maestro se comprometía a cubrirlas, porque para eso te había llamado y para eso te había escogido. ¿Entienden ahora cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando yo os envié, os faltó algo? Decidme, sed sincero, ¿os faltó algo cuando yo les mandé de 2 en 2, por aquí y por allá? Y dijeron, nada, Señor, nada, maestro, nada nos faltó, porque el Señor que los llama era el Señor que cubría sus necesidades. Y eso no solamente ocurría hace 2000 años, sino que ocurre en el día de hoy. Cuando Dios llama, cuando hemos tenido el honor y el privilegio de haber recibido el llamado de Dios, el Dios que nos llama se encarga hasta del más mínimo detalle de nuestra vida, porque Él no le va a deber nunca a nadie, sino que conforme a sus riquezas en gloria, suplirá todas y cada una de nuestras necesidades para su honra y gloria. Bendito sea Dios. Eso es vivir por fe, creerle a Dios. Creo que Dios va a suplir la ropa que necesito. Creo que Dios va a suplir el dinero para poder rentar o comprar un departamento o un local para hacer reuniones para el Señor. Creo que el Señor me va a proveer los zapatos. Creo que el Señor me va a proveer el agua. Creo que el Señor va a cuidar de mis hijos. Creo que el Señor se va a encargar de todo, porque para eso Él me ha llamado. Y yo quiero que todos en esta noche tengamos claro una cosa. Dios nunca nos va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Dios jamás nos va a dar una promesa y luego se va a olvidar de ella o no lo va a cumplir. Todo lo contrario, hermanos. Hay más de 8000 y pico promesas en la Biblia. Y dice la Escritura que todas son sí y amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, usted no tiene que tener ningún temor de nada, ni de nadie. Es más, le digo algo y le soy muy claro y directo. El Señor dice que los gentiles, es decir, los inconversos, los que no han tenido un encuentro y una experiencia con Él, son los que están todo el día preocupándose por la ropa, por la comida, por el vestido, qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar aquello. El Señor nos enseña otro estilo, otro modelo de vida, y Él dice, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, escúchenme bien. Si queréis ser mis discípulos, prestar atención a mis mandamientos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Bendito sea Dios. Y si no me creen, si no se fían de lo que les estoy diciendo, observen las aves del cielo. ¿Han visto alguna vez algún ave que sale a trabajar por la mañana con un pico, con una pala, preocupado y angustiado de lo que va a comer o de lo que va a necesitar? Ni uno. Los pájaros se levantan generalmente más temprano que nosotros, los seres humanos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se ponen a cantar. Se ponen a cantar, se ponen a cantar, se ponen a marcar su territorio. Y eso es lo primero que nosotros deberíamos de hacer al levantarnos. Cantarle al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Gozarnos y alegrarnos y no estar todo el día amargados, nerviosos, preocupados, estresados. Y el Señor se va a encargar de todas y cada una de mis necesidades, porque el Señor es el Dios de la plata y del oro, y nunca le va a faltar nada a un hijo de Dios que cree y confía en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, vivir por fe es posible. Yo llevo 45 años experimentándolo en carne propia. 45 años viviendo por fe. Sé lo que es sentarme a una mesa sin comida y hacer una oración por unos supuestos alimentos que tenían que haber sido puestos en la mesa, pero no los teníamos. Y después de la oración y decir, bendice estos alimentos, Señor, gracias por ellos. Suple a todos tus hijos el alimento en este día en el nombre de Jesús. Amén. Sentarnos y ponernos a hablar un ratito, mirándonos a las caras, mi esposa y yo. Y pasados unos minutos,
alguien llegó y tocó la puerta. Abrimos a la puerta, era el cartero. En aquella época se utilizaba algo que se llamaban los giros postales. Era cuando una persona en cualquier parte del mundo sentía mandar un dinero a un amigo, a un familiar, a un padre, a quien fuera, y entonces el cartero venía y si estabas en casa te daba el dinero y si no te dejaba un papel y tú tenías que ir a cobrarlo al correo. El cartero llegó ese día y nos dijo: ¿alguien les ha mandado un giro postal? En aquella época había una moneda en España que se llamaban las pesetas, ya no existen, hoy en día se llaman los euros. Y alguien les ha mandado 3.000 pesetas en aquel momento. Entonces Elena salió, compró algo de comida y ese día la oración que hicimos de Señor, gracias por los alimentos que tú has provisto, se cumplió literalmente, porque el Señor no le debe nada a nadie. Y el Señor suplió nuestra necesidad ese día y todos nuestros días de nuestra vida, porque ese es nuestro Dios. Porque si cuando estaba en el mundo Dios me cuidó y me protegió, cuánto más ahora que estoy en su reino y esculpido en sus manos, el Señor proveerá todas y cada una de mis necesidades. Es verdad, habrá tiempos de abundancia, por supuesto, y también de escasez, pero en todo y por todo nos gozamos en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea Dios. Así que, hermanos queridos, vivan tranquilos, relajados, sin miedo, sin preocupaciones. Dedíquense a lo que tienen que dedicarse. Si hay que orar, oramos. Si hay que evangelizar, evangelizamos. Si hay que ir al culto, vamos al culto. En otras palabras, ponga al Señor siempre en primer lugar en su vida. Y el Señor se va a encargar de sorprenderle cada día. Mire, el factor sorpresa no puede nunca desaparecer de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. No tenemos que vivir una vida cristiana religiosa como que ya lo sabemos todo y ya lo entendemos todo. No, hermanos. Tenemos que tener siempre el factor sorpresa vivo y latente en nuestras congregaciones. El hecho de estar aquí es un milagro, ¿verdad, Jeremías? Es un milagro. ¿Cuánto cuesta esto, hermano? ¿Cuánto cuesta esto? ¿A usted cuánto le ha costado estar aquí? ¿Cuánto le han cobrado en la entrada por entrar? Si alguien le ha cobrado para entrar aquí, ya le pueden estar devolviendo el dinero. Porque este evento no lo hemos hecho para recaudar dinero. Yo no soy como algunos que dicen, yo no voy si no me dan tanta cantidad de dinero. Hay gente que se mueve en el ministerio de esa manera. Tienen como un caché y dicen, yo necesito o quiero tanto dinero. Hace poco fue a España un predicador muy famoso de Estados Unidos. Yo por supuesto no fui, evidentemente, pero él pedía 1 millón de euros. Porque el Señor había puesto en su corazón que tenía que ir a España. Menos mal que se lo puso el Señor que fuera a España, ¿eh? Pues si el Señor querido te puso en tu corazón que fueras a España, aunque tuvieras tú que poner plata para predicar, tenías que haberla puesto, porque si el Señor me pone a mí algo en mi corazón, con dinero o sin dinero, yo sé quién es el Rey, y el Rey es el Señor Jesucristo, y Él se va a encargar de todo. Bendito sea Dios. Pero es así como se mueve mucha gente. Pero esto que ustedes ven es un regalo, una bendición del Señor, porque ha habido gente que ha sentido en su corazón proveer para que esas sillas alquiladas usted las pudiera utilizar en esta tarde, y este equipo de sonido, y este salón maravilloso. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra parte, usted no tiene que tener ningún temor en absoluto de que si está moviéndose no por emociones, ojo, no por sentimientos, sino por la voluntad de Dios, porque dice Romanos capítulo 8 que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuidado con eso. No es por afán de protagonismo, no es por dinero, por ganancia deshonesta, no, sino porque Dios ha puesto en mi corazón que hagamos esto o que hagamos aquello. Si el Señor le ha puesto en su corazón carga por hacer algo, no se preocupe, más bien ocúpese de agradar al Señor, y Él se va a encargar hasta del más mínimo detalle de su vida. Ya sé que para algunos lo que les estoy diciendo les suena a japonés, les suena a chino. Porque algunas personas viven con el temor de decir, pero ¿y si Dios me falla? Dios nunca te va a fallar, mi querido hermano. El Señor es fiel y el Señor nunca te va a abandonar. Y dice que ninguno de los que creemos en Él seremos avergonzados, sino todo lo contrario. Y el mundo está, hermanos, necesitando ver a un pueblo que verdaderamente no solamente se goza y alaba y glorifica al Señor, sino que vive lo que dice que cree. Porque no hay nada peor que una persona que diga que cree una cosa
y después con sus hechos la niega o hace algo todo lo contrario. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, confiemos en el Señor. La fe es un ingrediente fundamental para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Sin fe es totalmente imposible. Eso es, agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si usted no tiene fe. Evidentemente, cuando vamos a la Biblia y analizamos este tema, nos encontramos expresiones como grande es tu fe. O también esta otra que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos encontramos a personas que el Señor las admiró y las alabó públicamente por la fe que demostraron tener. Y también el Señor llamó y corrigió y amonestó a Pedro en un momento determinado porque dudó y le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. También encontramos en la Biblia que hay personas enfermas que no podían moverse, pero que fueron llevadas a los pies de Cristo. Y dice la Biblia, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y posteriormente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y también una vez le dijo a un padre que había traído a su hijo con problemas espirituales muy serios, al que cree, todo le es posible. Algún día nos tendremos que despedir de la fe. Le daremos las gracias a la fe, le daremos las gracias a la oración por habernos acompañado durante muchos años y le diremos gracias oración, gracias fe, por haber sido mi compañera fiel de viajes. Cuando lleguemos a la presencia del Señor no vamos a necesitar fe para nada. Todo lo que hemos creído por fe lo vamos a poder contemplar y tocar con nuestras manos. Y la oración ya no será necesaria porque todas nuestras peticiones se habrán realizado y nuestros sueños se habrán cumplido. Pero de momento tenemos que pedir al Señor con fe y no dudando, porque dice la Biblia que el que duda es semejante a la onda del mar. Pero que el que pida, dice la Biblia, pida con fe. Porque el Señor nos da una promesa preciosa a la hora de pedir. Y sé que ustedes la saben, porque son una de las primeras promesas o versículos que aprendemos de la Biblia de memoria. Dice, pedid, llamad, buscad y hallaréis. Eso lo dice el Señor, no son palabras mías. Simplemente repito lo que Él nos enseñó. Y les enseño y les recuerdo lo que Él nos enseñó que hiciéramos, pedir, buscar, pero con fe. Y añadió algo más que a mí siempre me ha impactado y me ha sacudido el alma. Cuando dijo el Señor, porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten. ¿Cuántos tienen hijos o cuántos tienen nietos en este salón? Yo tengo un solo nieto y me tiene loco. Es lo que más echo de menos, de verdad. Lo paso muy bien con él, aunque a veces me hace enfadar también, Pero cualquier cosa que me pida, mi mujer y su madre, Priscila, mi hija, dice, papá, estás malcriando al niño. Le digo, bueno, déjame, hombre, déjame, que lo malcríe un poco, ya que contigo fui tan dura. Dice, a mí me tenías con vara de hierro. Digo, bueno, pues ya se me perdió la vara de hierro y ahora tengo una de cartón. Y cuando entra a mi oficina, me toca las guitarras, me las desafina. Digo, madre mía, me deja todo desordenado. Le digo, ven aquí, ordéname todo. Sale corriendo, más así. Es increíble el enano este, ¿no? Cualquier cosa que nos pidan, se las damos o las buscamos, ¿verdad? Hermanos queridos, y nuestro Dios, creemos que nuestro Dios es más duro, más severo que nosotros con nuestros nietos o con nuestros hijos. Si tú te enteraras de que tu hija, tu hijo, tu nieto, tu nieta necesita un miembro de tu cuerpo y tú se lo podrías dar, ¿se lo darías? Sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Sin pensarlo dos veces. ¿Y todo por qué? Por amor. Y nuestro amor es, hermanos, es finito, es limitado. No tenemos todo el amor, ni toda la fe, ni toda la sabiduría, ni todo el conocimiento del mundo. Pero con lo que tenemos, seríamos capaces de hacer cualquier sacrificio por amor a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Pero que Él no tiene que hacer ningún esfuerzo para amarnos, porque Él se define como Dios es amor. Bendito sea Dios. Y por eso a Dios no le cuesta soportar tus debilidades o tus pecados o tus rebeldías. Claro, le desagradamos, le entristecemos el corazón,
pero Dios nunca te va a dejar de amar. Por muy lejos que te hayas separado, por muy profundo que hayas caído, el Señor te ama, y por eso en esta tarde te ha traído para que tú recuerdes y sepas que el Señor te sigue amando. Y aunque nosotros le seamos infieles, Él permanecerá siempre fiel. Y Él estará siempre a nuestro lado. Y hermano, en nuestra rebeldía, si nos humillamos y le buscamos de corazón, el Señor nos bendecirá y responderá a nuestro clamor. Y si no, piensen en el libro de Jonás. No hay un personaje más raro en la Biblia que Jonás. ¿Qué les parece, hermanos? Un hombre que sabe la voluntad de Dios para su vida. Hay muchos creyentes, yo he conocido, hermanos, a muchos creyentes que no saben ni siquiera los dones que tienen. Le preguntas a muchos cristianos: hermanos, ¿cuál es tu don? No sé. No sé si tengo alguno, me dicen algunos. Jonás sabía perfectamente lo que tenía que hacer con su vida, con su ministerio, con su tiempo, lo sabía. Tienes que levantarte e irte a una ciudad llamada Nínive, porque si no se arrepienten la voy a destruir, y tienes que predicarles la palabra. No tenía ni que orar, ni ayunar, ni pedir consejería. Él sabía dónde tenía que ir y el mensaje que tenía que dar. ¿Piensan ustedes que fue un siervo de Dios fiel y obediente al llamado? Nada que ver, hermanos. En el caso de que viviera en Jerusalén, huyendo o pretendiendo, creyendo que se podía huir de la presencia del Señor, se coge y se va de Jerusalén a la costa, a una ciudad que nosotros la conocemos como Jope, pero que se llama Jaffa. Y allí casualmente encontró un barco que se iba a España, a Tarsis, no a Tenerife, se iba al sur de España, y dice que pagó su pasaje, es capaz de gastarse el dinero con tal de no cumplir con el llamado y la bendición de Dios para su vida. Se monta en el barco y se dice que se va al camarote de más abajo. ¿Se dan cuenta cómo la vida de un desobediente y de un rebelde siempre es descender y nunca es ascender? Desciende de Jerusalén a Jope, de Jope al camarote, y del camarote a lo profundo de la mar. Porque dice la Biblia que antes de hacer caso al llamado de Dios, prefirió que lo arrojaran por la borda y morir ahogado antes de decir: obedezco al Señor. Espero que no haya nadie como Jonás en esta sala, en esta noche. Y estando en lo más profundo, a punto de morir, clamó al Señor y mencionó palabras del centro de la Biblia. Si partiéramos la Biblia por la mitad, justamente por la mitad, el mismo número de versículos a la izquierda y el mismo número de versículos a la derecha, justamente el centro de la Biblia dice: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Ese es el corazón, el centro mismo de la Biblia. Y ese Salmo 118 dice: desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. Y el Señor le da orden a ese pez de que lo vomite, de que lo arroje otra vez en la costa. Y es entonces cuando recapacita y se da cuenta que es una pérdida de tiempo y una locura y un auténtico disparate pretender huir de la presencia del Señor, del llamado de Dios. Y rumbo a Tarsis se va, y entonces comienza a predicar. La ciudad era tan enorme que dice que tardó 3 días en recorrerla de punta a punta. Iba clamando un mensaje directo y claro y fácil de entender: si no se arrepienten, en un breve periodo de tiempo esta ciudad y todos sus habitantes va a ser totalmente destruida y no va a quedar nadie vivo. Él pensaba que iban a rechazar el mensaje de Dios. Se equivocó rotundamente. La Biblia dice que el rey mandó ayunar a todo el país, a toda la ciudad de Nínive. Y se arrepintieron de corazón delante de Dios. Y entonces Jonás se pone a cantar, se pone a darle gracias al Señor, porque ha sido la primera persona en la historia que, dando un mensaje, ha hecho que toda una ciudad se arrepienta y se humille delante de Dios. ¿Creen que ocurrió eso, hermanos? Nada que ver. Se enfadó porque la gente se convertía. Porque él sabía que cuando la gente fuera expuesta al mensaje de la palabra de Dios, corría el riesgo de que la gente se arrepintiera, se convirtiera, y por lo tanto el Señor les perdonara. Y eso fue lo que ocurrió. Toda la ciudad se humilló delante del Señor y el Señor la perdonó. Por lo menos tuvieron un tiempo de gracia, porque tiempo más tarde Nínive fue destruida, ¿verdad?
Hermanos queridos, un hombre rebelde, un hombre desobediente, que tenía un llamado de Dios, una revelación específica de Dios para su vida, sabía lo que Dios pedía de su vida y no quiere cumplir con el llamado de Dios. Y hermanos queridos, hoy vivimos tiempos en los que hay gente que ha oído miles de sermones, ha estado en miles de cultos o de reuniones, campamentos, retiros, ha escuchado por internet, por YouTube, por Facebook, en la iglesia, en todas partes. Testimonios, en todas partes sermones y estudios, y todavía están dudando de que Dios pueda usar sus vidas y proveer sus necesidades. Por favor, destierren definitivamente de vuestros corazones y de vuestras mentes cualquier duda de que Dios te va a fallar y no te va a respaldar si te atreves a vivir por fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá, no por emociones, no por sentimientos, no por sueños, no por visiones, no por aplausos, no por dinero, sino por fe. Y la fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir en mi vida, sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Bendito sea Dios. Y por eso, como la fe es algo tan importante en la Biblia, hay un capítulo entero que habla acerca de la fe. ¿Verdad que no hay un capítulo entero en la Biblia que hable del gozo? ¿Verdad que no hay un capítulo en la Biblia entero, del primer versículo hasta el último, que hable, por ejemplo, de la oración o de cualquier otro tema? Pero sin embargo hay un capítulo entero en nuestras Biblias, concretamente en el libro o en la carta a los Hebreos, cuyo tema central es la fe. Y la definición bíblica de la fe, presta atención, en Hebreos 11:1 es esta: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe según la Biblia. Es certeza, es convicción, no hay duda, no hay ninguna grieta en mi corazón que me haga dudar que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir en mi vida. Y para que podamos entender cómo trabaja la fe, cómo se manifiesta la fe, la Biblia nos da mucha información acerca de este tema de vital importancia. Número 1, encontramos la definición. No encontramos en la Biblia la definición de gozo, no encontramos en la Biblia la definición de oración, pero sí encontramos en la Biblia una definición preciosa de lo que es la fe, o de lo que es la fe para Dios. Además encontramos ejemplos de hombres y de mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia como hombres y mujeres de fe. Tenemos el ejemplo de Noé, un hombre que nunca vio llover. Si yo digo: hermanos, prepárense, mañana va a llover, todos sabemos lo que es la lluvia, es agua que cae de arriba hacia abajo. Pero Noé hasta ese momento nunca había visto la lluvia, la humanidad no había visto nunca llover. ¿Cómo entonces se regaban los campos? ¿Cómo se regaban los prados, los árboles, etcétera? Porque dice que había un vapor que subía de las entrañas de la tierra. Era algo de abajo hacia arriba, y la lluvia es algo de arriba hacia abajo. Noé no sabía, pero dice la Biblia que Noé le creyó a Dios. Y Dios le dijo: va a caer tanta agua de tal manera que va a ocurrir algo que no ha ocurrido nunca. Las aguas de arriba se van a juntar con las aguas de abajo y todo se va a negar. Da igual si subes al monte más alto del mundo, hasta allí llegará el nivel del agua. Cuando el Señor en Génesis capítulo 1 comienza a dar órdenes a la creación, me llama mucho la atención que cuando Él dijo: sepárense las aguas, y dice que las aguas se separaron, luego estaban todas juntas, era como un globo de esto, lleno de agua. Él dio una orden, y parte de esas aguas, millones de toneladas de metros cúbicos de agua, se separaron las unas de las otras y se fueron arriba, y las otras se mantienen abajo y nunca más se han vuelto a juntar. Es algo realmente increíble. Y cuando se separaron las aguas, salió la tierra. Luego ya la tierra existía antes de la creación de las aguas, o de la separación de las aguas. Y lo que iba a ocurrir en el diluvio es que nuevamente Dios daría la orden de que las aguas de arriba y las aguas de abajo se volvieran a juntar. ¿Cómo va a sobrevivir un animal, un pájaro, un ser humano en semejante cataclismo? Imposible. Pero Dios le reveló a Noé la forma de poder salvarse él y toda la humanidad. Y le dijo: tienes que construir un enorme barco, gigantesco. Y tienes que estar durante mucho tiempo almacenando comida, almacenando agua, buscando animales. Porque va a caer un diluvio tan inmenso que los que no vivan, los que no se introduzcan en ese nuevo modelo de vida, van a perder la vida. Solamente 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas,
le creyeron a Dios. Se prepararon durante más de 120 años para estar un año dentro del barco. Es decir, siempre hay más tiempo de preparación que tiempo a lo mejor de ser usados en la obra o en cualquier otra función del ministerio. 120 años haciendo un transatlántico de más de 300 metros de largo, mucho más grande que esta nave, que este salón, mucho más grande y más alto. 120 años cortando madera, 120 años trabajándose y esforzándose y al mismo tiempo predicando y advirtiendo a su generación de que vendría un cataclismo que iba a arrasar con toda la raza humana y con los animales. Y finalmente, lo que Dios le prometió, lo que Dios le advirtió, se cumplió literalmente. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos usted encuentra que por la fe Noé se preparó durante 120 años y gracias a la fe, a la constancia y perseverancia de ese hombre, tú y yo estamos en este lugar, en este día. Si Noé hubiera dudado de Dios, si no se hubiera preparado, si no hubiera construido Noé el arca, la raza humana hubiera sido arrasada de la faz de la tierra y se hubiera perdido todo lo que Dios había creado. Fíjense la gratitud que tenemos que tenerle, por supuesto, al Señor, pero también a Noé. Cuando vayamos al cielo, por favor, salúdenlo y díganle: Noé, muchas gracias, porque gracias a ti fui padre, fui madre, fui hijo, tuve nieto, gocé de la vida, pude predicar, fundé iglesia, viajé por aquí, saludé al otro. Gracias, Noé, por haber sido un hombre de fe, porque tu fe no solamente te salvó a ti, sino también me salvó a mí y a mi descendencia. Bendito sea nuestro Dios. La fe es contagiosa y la fe salpica generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo personaje, qué tremendo hombre, de verdad, increíble. Una fe constante, una fe perseverante, un día y otro día, un mes, una semana, un año, hasta que finalmente dijo: Señor, terminé tu obra, ¿ahora qué hacemos? Métete dentro. Dice que Jehová su Dios cerró la puerta y comenzó a llover durante 40 días y 40 noches permanentemente, hasta que finalmente todo desapareció. Y saben, ahora he estado recientemente en Turquía y saben dónde se posó el arca de Noé y dónde sigue estando: en el monte Ararat. Allí hay toneladas y toneladas de madera en lo alto de aquel inmenso monte, como testimonio de que el arca de Noé y el diluvio existieron hace miles de años atrás. Podríamos estar días, semanas, meses y probablemente años hablando de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia, por lo que hicieron, por lo que dijeron y vivieron por fe, han sido una bendición y un ejemplo y una fuente de inspiración para todos y para cada uno de nosotros. Quiero mencionar algunos personajes. Miren, por ejemplo, Abraham. Abraham vivía muy bien. Abraham vivía en lo que es hoy en día Kuwait, Ur de los Caldeos. No sabemos cómo llegó el conocimiento de un Dios único a su vida, no lo sabemos. Él vivía en medio de una sociedad politeísta, donde adoraban a todo tipo de imágenes. Pero sin embargo, él un día oye la voz del único Dios vivo y verdadero que existe. Y Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿dónde está esa tierra? ¿A dónde voy? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿Al este? ¿Al oeste? Dice que salió sin saber a dónde iba. A veces va a haber momentos en la vida que vamos a saber lo que tenemos que hacer y decir, pero habrá muchos momentos que le vamos a decir en una sincera oración al Señor: Señor, no sé lo que tengo que hacer, ayúdame. Y es en ese momento cuando se atacaban las fuerzas y tu sabiduría y tu conocimiento, etcétera, etcétera, cuando Dios te va a decir: tú sigue adelante, que yo soy tu luz y tu salvación. Y dice que este hombre salió sin saber a dónde iba, pero según iba caminando, según iba avanzando y dejando atrás su pasado para adentrarse en una vida de aventura con Dios, fue descubriendo la esencia de Dios, los nombres de Dios, la naturaleza de Dios, y sobre todas las cosas se fue dando cuenta de que merece la pena renunciar a algo para obedecer y para agradar a Dios. Las promesas de Dios no se iban a cumplir donde él vivía. Él tenía que romper con estructuras, con la sociedad, con la familia, con el materialismo y aprender a fiarse de Dios. Y cuanto más se alejaba de Ur de los Caldeos, más se acercaba a la tierra prometida.
Repito, salió sin saber a dónde iba, pero en Hebreos, no en el libro del Génesis, curiosamente, sino en la carta a los Hebreos capítulo 11 dice que salió sin saber a dónde iba, pero buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. A ver, vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto. ¿Cómo? Entiendo que Abraham recibiera un llamado para salir de Ur de los Caldeos, para ir a un lugar que Dios le fue revelando paulatinamente, progresivamente dónde se encontraba, pero no he entendido lo de que salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio y dijo, ahí está, mírenla, esa es la ciudad que Dios ha construido, esa es la nueva Jerusalén que yo la he podido ver y la saludo y algún día estaré en ella. Bendito sea Dios. Esto es algo increíble que nos vuela, que nos rompe la cabeza. ¿Cómo que vio la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios? Si Cristo no había nacido, si no había evangelio, no había Israel, no había iglesia, no había templo, no había nada. ¿Cómo que la ciudad nueva de Jerusalén estaba ya construida antes de que el Señor Jesucristo muriera y resucitara en la cruz? Es que el Señor lo tenía ya todo preparado desde la eternidad para que tú y yo no vivamos perdidamente, sino sepamos que tenemos un destino eterno que se llama la nueva Jerusalén, que nos está esperando a todos. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Calles de oro, puertas de perla, ya está preparada, mi hermano, para ti y para mí. Por eso el Señor le dice a Felipe, Felipe, hermanos míos, discípulos queridos míos, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ay, Señor, perdona, ¿el camino? ¿Cómo? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo que no sabes el camino? Tengo otra vez que recordarte que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y que nadie va al Padre sino solamente a través de mí. Y un discípulo dice, Señor, una pregunta, una petición, por favor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso ya me doy por satisfecho. Tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no te has dado cuenta todavía que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo, claro que es el camino, claro que es la verdad, claro que es la vida, y además es el león de la tribu de Judá. Es el único nombre por el cual debemos ser salvos. Aleluya. Estamos en la verdad, que es Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Fuertes aplausos a Él. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hermanos queridos, la pregunta es, ¿llegó o no llegó Abraham a la tierra prometida? Dígame. Díganlo fuerte. Claro que llegó, mi hermano. Porque la fe siempre termina bien. El desobediente, el rebelde, el descarriado siempre termina mal. Si no es colgado de los pelos, es quitándose la vida, acostándose sobre una espada. Pero mis queridos hermanos, el hombre de fe siempre termina bien. Porque la fe es la vida de Dios dentro de tu corazón. Por eso en Hebreo dice que el justo, en Hebreo dice, por la fe existirá. Es mucho más que vivir. Es la existencia misma. Es decir, podemos vivir, pero existir, mi existencia, mi propósito en la vida no se puede cumplir si no avivo, si no uso y alimento la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Es un regalo del cielo, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar fe en un supermercado, en una farmacia, ni en una iglesia. La fe viene por oír, por obedecer la palabra de Dios. Y es un elemento tan importante que aparece en
Gálatas capítulo 5 como parte del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es tan importante la fe que también aparece en 1 Corintios capítulo 12 como uno de los 9 dones del Espíritu Santo: discernimiento de espíritu, profecía, don de lenguas, palabra de sabiduría, fe, milagros, etc. En otras palabras, la fe es el elemento indispensable, hermanos queridos, para poder vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa en el Señor. Si no tenemos carro, no importa, vayamos en el colectivo, en autobús, y si no, caminando. Pero no se puede vivir sin fe. Podemos vivir sin luz, podemos vivir sin carro, podemos vivir en una cueva, podemos prescindir de miles de cosas en la vida, pero por favor no pierdas la fe, que es lo que el mundo nos quiere quitar. Aviva la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental y hoy en día más que nunca. Aleluya. Ahora déjenme que les diga algo. La fe no es ser un idiota, y perdonen la expresión. La fe no es ser un cretino, un imbécil. Bueno, ustedes tienen fe porque como ustedes todo lo arreglan con la fe. Y algunos me dicen, yo lo que creo es en la ciencia. ¿En cuál? Yo creo, me dicen algunos, en el Big Bang, me dicen. ¿En quién? En el Big Bang, digo yo también. ¿Cómo? Sí, yo también. Y yo creo en la ciencia, digo yo también. Pero la verdadera ciencia no contradice a la palabra, sino que ambas se complementan. Y la ciencia ha descubierto no hace muchos años cosas que la Biblia ya las había dicho hace miles de años. En este planeta Tierra se mandó a la hoguera por parte de los papas de Roma a personas porque decían que la Tierra era redonda. Papas católicos mandaron a la hoguera a personas por decir que la Tierra no era plana, sino era redonda. Pero la Biblia ya decía desde los tiempos del profeta Isaías que el Señor nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la Biblia nos habla del peso del viento. Y la Biblia nos habla de elementos químicos. Y la Biblia nos habla de un montón de cosas que la ciencia descubrió hasta el otro día. Y es que la verdadera ciencia no va en contra de la Biblia, ni la Biblia va en contra de la ciencia. Pero no se olviden de que la ciencia va cambiando. Lo que hoy se cree, mañana se duda, o viceversa. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso mi fe no está en el hombre, no está en la ciencia, está en un Dios verdadero, vivo y poderoso, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien me dijo una vez, ¿usted me puede demostrar que Dios no existe? O que Dios existe, perdón. Le dije, vamos a hacer algo. Te doy 1.000 euros ahora mismo. 1.000 euros ahora mismo. Si tú eres capaz de subir aquí arriba y demostrarme que Dios no existe. Cuando lo hagas, yo te demostraré que Dios existe. Llevo 45 años desafiando en público, en universidades, en cárceles, en todas partes a la gente, diciéndole, te doy lo que me pidas, si eres capaz de demostrarme científicamente que Dios no existe. Cuando tú lo demuestres, yo te demostraré si Dios existe o no. Y todavía estoy esperando, si aquí hay alguna persona que se atreve, los 1.000 euros son tuyos. Pero me temo que tampoco en Guatemala no vamos a encontrar a nadie. Porque si quieres echar mano del método científico para demostrar que Dios no existe, no te va a funcionar, porque ese método no se inventó, no se creó para demostrar la existencia o no existencia de seres humanos. Por el método científico tú no puedes demostrar que hoy estás aquí. Por el método científico tú no puedes demostrar que te llamas Juan, Pedro, Antonio, Juanita o como quiera que te llames. Por el método científico tú no puedes demostrar muchas cosas porque ese método, ese sistema no se inventó, no se creó, no se diseñó para probar la existencia o no existencia de seres humanos. Pero mis queridos hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que ese Dios aparentemente impersonal, aparentemente lejano y distante a nuestra existencia, se ha acercado a nosotros. No es que nosotros nos hemos acercado a Él, no te confundas, amigo. Él se acercó a nosotros porque nos amó de tal manera, de tal magnitud, que vino y se hizo hombre y se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y a mucha gente le digo, tú quieres creer para ver, tú quieres ver para creer, vente conmigo a Israel. Vente conmigo a Israel.
Y te voy a demostrar cómo sale agua de las piedras, cosa que nunca seguramente has visto en tu vida. Y vas a poder ver la Biblia, no hace falta ni que la leas, allí la vas a poder ver. Y te vas a dar cuenta de cosas tremendas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, que han quedado como señales, como evidencia en el camino, para que la humanidad tenga puntos de referencia y sepa que la fe, como algunos dicen, no es ciega. La fe mía no es ciega. La fe mía es comprobable. Y hay muchas formas de demostrar que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y el Corán, por ejemplo, no lo es. Y podemos demostrar que nuestra fe no es ciega porque aparte de lo que la Biblia dice, podemos además experimentar en carne propia, personalmente, un encuentro y una experiencia con el Dios del cielo y de la tierra. Y eso es lo que yo te invito a que tú tengas a partir de hoy, una relación personal con el Dios creador, con el Dios que se humanó, con el Dios que se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si el Señor Jesucristo no existiera, si la Biblia fuera mentira, yo no tendría ningún motivo para estar aquí lejos de mi casa en esta noche. Sinceramente, no me mueven motivos económicos ni de ninguna índole. Lo único que me mueve a no parar y estar más tiempo a veces fuera de mi casa que dentro de mi casa con mi familia, es que el amor de Dios, como dice la Escritura, nos constriñe, nos mueve. Y yo quiero que todo el mundo sepa, desde el más grande hasta el más pequeño, que hay un Dios que existe, un Dios que salva, un Dios que liberta a los cautivos, un Dios que te saca de la brujería, de la hechicería, que Dios rompe cadenas espirituales, que puedes ser libre de la heroína, de la cocaína, del crack y de lo que tú quieras, porque el poder más grande que existe es el poder del amor de Dios. Ya lo dijo Albert Einstein, el mayor poder de la tierra es el amor de Dios. ¡Aleluya! El amor de Dios movió a Dios a enviar a su Hijo unigénito al mundo. Si tú no tienes ese amor, esa presencia en tu corazón, tú no estás disfrutando de la vida. Eres un muerto viviente. ¿Sabes lo que es un muerto viviente? Una persona que cree que está vivo, pero está muerto. Por eso cuando entendemos lo que es un encuentro, una experiencia personal con Cristo, entendemos las palabras de Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, cuando les dice, escuchadme bien, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Cómo que yo estaba muerto? Sí, yo estuve muerto. Y el día que me encontré con Cristo, mi espíritu renació y me encontré con el autor de la vida. Yo comía, yo viajaba, yo respiraba, yo iba de un lugar a otro, pero era un muerto espiritualmente hablando. Pero ahora estoy vivo porque el Espíritu Santo de Dios me dio vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Si tú no tienes esa vida, hoy tú la puedes tener, mi hermano y amigo, porque tú no estás en este salón por casualidad. Tú no has venido aquí simplemente para pasar una tarde más o menos entretenida. No, hay un propósito eterno. Hay miles de personas. Hay ángeles del cielo en este momento pendientes de esta reunión, porque sabían que tú hoy aquí ibas a estar. Y el Señor estaba esperándote y llamando y llamando y llamando a tu corazón. Te buscó de niño, te buscó en el vientre de tu madre, te buscó en una iglesia, te buscó en la universidad, te buscó en la calle, te ha buscado toda la vida, hasta que por fin hoy te ha traído a este lugar, para que lo conozcas y nunca más te sientas solo, incomprendido o abandonado, sino que sepas que Dios te ama, 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 y murió por ti y resucitó al tercer día. Aleluya. Y hoy quiere cambiar tu vida. Bendito sea Dios. Cuando yo entendí esto y me entró en la cabeza que Dios me había amado desde el vientre de mi madre, entendí por qué mi madre a los 7 meses podía haberme abortado cuando se cayó rodando por una escalera porque un perro la atacó. Y yo podía haber muerto ese día, pero Dios me cuidó. Y yo entendí por qué cuando me caí de aquel árbol y cuando me atropelló aquel coche y cuando me caí de aquel muro y cuando me caí de aquel edificio. Y ahí entendí por qué Dios me había cuidado para que yo hoy estuviera aquí hablándote de Él, hablándote del amor de Dios. Aleluya. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bendito sea Dios. Yo nunca pensé dedicarme a esto. Jamás. Nunca pensé ser pastor, nunca pensé en viajar a ningún lado, nunca pensé estar rodeado todo el santo día de gente. Al contrario, perdonen que les sea sincero, pero donde había gente yo salía corriendo. Las fotos las odié toda mi vida, para mí lo más ridículo.
Y miren dónde me ha metido el Señor. Miren dónde me ha metido el Señor. Jamás en mi vida pensé hablar en público. Yo era la persona más cerrada y tímida y rara del mundo. Me daba vergüenza hablar a la gente. Me caía mal todo el mundo. Era rebelde sin causa. Estuve en 20.000 lugares, empecé 20.000 cosas y no terminé ninguna porque todo me aburría, todo me daba una insatisfacción constante y permanente, hasta que un día le dije en una iglesia pequeña allí en Canarias: yo no sé si esto es verdad, Dios. Yo no sé si esta gente es tan locos más que yo o todo esto es verdad, pero si verdaderamente tú existes, yo quiero cambiar. Yo quiero conocerte. Repito, no sé si es verdad, no sé si me estás oyendo, no sé si me estoy volviendo loco como esta gente. Pero si tú existes de verdad, yo hoy quiero dormir, por favor, Dios, yo quiero dormir. Quiero que me quites estos demonios que llevo dentro, que no me dejan en paz. No quiero ver estas sombras y estas voces. No quiero tener miedo, Señor. Si tú existes, cámbiame la vida. Y Dios me oyó. Dios me oyó. Y cuando yo miraba así, ahí estaban al lado. Y cuando miraba así, ahí estaban riéndose de mí. Pero cuando yo cerré mis ojos y oré a Dios, desaparecieron y nunca más me atormentaron. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Me di cuenta de que Dios existe, no porque lo diga este libro, no porque lo diga un pastor, o un reverendo, o un apóstol, sino porque yo lo he vivido en carne propia. Y yo estuve durante muchísimos años, incluso siendo pastor, y a punto de ir a predicar. Durante el culto muchas veces decían: pero ¿dónde está? ¿Ha venido? ¿No ha venido? ¿Dónde está? Y yo estaba dentro de una sala y no paraba de sangrar por mi nariz, y sangraba y sangraba y sangraba, porque había consumido tantas cosas por mi nariz que tenía un tabique así de fino, un tabique nasal así de fino. Un simple golpe, un simple movimiento ahí comenzaba a sangrar, un pañuelo por aquí, un pañuelo por allá. Para colmo, después me asfixiaba, se me quedaba cerrada la nariz, me asfixiaba. Y así estuve años, hasta que una noche, desesperado, en Argentina, en Buenos Aires, me estaba muriendo, hermanos. Estaba comenzando a asfixiar y le dije a Elena: estoy muy mal. No tengo la medicina, no tengo nada, no tengo el spray, no tengo las gotas, no tengo nada, estoy desesperado y estoy en un monte, ¿qué hago? Y entonces Elena, con esa parsimonia y esa calma, me dice: ¿y por qué no oramos? Y le dije: orar siempre, con lo mismo. Yo quiero mis gotas, yo quiero mi medicina. Era como un drogadicto, hermanos. No podía vivir sin eso. Las tenía aquí en el bolsillo, en el pantalón, en el coche, en todas partes tenía aquellos spray, aquellas gotas que las necesitaba. A veces ya ni me hacían nada, pero me calmaba. Entonces me dice: vamos a orar. Cierra tus ojos, me dijo. Cerré los ojos. Honestamente le digo, entendí lo que significa cuando vio el Señor la fe de ellos, porque yo en ese momento no tenía ninguna. Y le dije: venga, vamos a orar, venga, termina rápido, le digo, date prisa. Cerré los ojos, me puso su mano en el pecho y me dijo: Señor, por favor, ten misericordia de Manolo. Ayúdalo, sánalo, ábrele sus pulmones y quítale esto definitivamente de su vida. Año 1990, muchos de ustedes no habían nacido. Y cuando yo dije amén, me entró un aire fresco en mis pulmones y nunca más volví a usar ni spray, ni gotas, ni nada. He respirado de maravilla, corro, nado todos los días, salto, brinco y jamás en mi vida me ha vuelto a dar nada. ¿Saben por qué? Porque el Señor me liberó, el Señor me salvó y el Señor me sanó. Porque Él está vivo y le doy hoy toda la gloria y toda la honra a mi Señor.
Pido un aplauso fuerte para Él que está esta tarde entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hermanos queridos, yo les podría hablar de Él años enteros, porque me enamoré de Él. Me enamoré de mi Dios. Y sé cuándo está en un lugar y cuándo no está. Y puedo decirles, no por quedar bien delante de ustedes, que en este momento Él está en este lugar. Y voy a despedirles algo, que cerremos nuestros ojos. Voy a pedirle a nuestro hermano Jason que pase su momentito y vamos a pedirle al Señor algo que tal vez usted nunca se ha atrevido a pedirle, pero yo lo he hecho en varias ocasiones y es maravilloso. ¿Y saben lo que es? Decirle, Señor, ven donde estoy ahora sentado y ora por mí. Aquí hay gente que necesita un milagro. Aquí hay gente que ha padecido o está padeciendo un cáncer en su cuerpo en este momento. Aquí hay gente que tiene enfermedades, aquí hay gente que tiene dolores, aquí hay gente que tiene problemas muy graves. Y yo no les puedo ayudar, créame, soy un ser humano exactamente igual que tú. Pero como yo sé que Él está aquí en este momento, pídele, Señor, acércate a mi silla. Pon tus manos sobre mi cuerpo, Señor, y sáname ahora de mi enfermedad. Aleluya.